Y es que cuerpo solo tenemos uno y tenemos que tratarlo con el cuidado y la atención que merece. Llega el mes de mayo, horror, me tomo en un bikini y ¿qué hago con este cuerpo? Operación Bikini, a ver si también conseguimos ya dejar de mencionarla. Se descubrió que cuando los niños chupaban polos durante un largo rato, se les adelgazaba la grasa de las mejillas. Entonces, a alguien se le ocurrió, oye, pues vamos a enfriar el tejido adiposo de forma aislada para que esos adipocitos se mueran, no que se vacíen. ¿Es igual toda la grasa? Existen dos tipos de grasa. Una sería la grasa visceral y luego está la grasa subcutánea, que es la que también nos da un poco las características sexuales secundarias, es decir, esa distribución, las caderas, los muslos. ¿Qué es lo que entendemos como grasa localizada? Hay que aceptarse, pero intentar sacar tu mejor versión. Cuida tu cuerpo, es el único lugar en el que tienes que vivir. Esta frase del orador y empresario estadounidense Jim Rohn nos recuerda una verdad muchas veces olvidada, y es que cuerpo solo tenemos uno y tenemos que tratarlo con el cuidado y la atención que merece. Con esta frase y con la invitada de hoy arrancamos nueva temporada en El Fin de la Belleza, así que bienvenidos y muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de la primera temporada y esperamos que esta esté al nivel, pero lo vamos a demostrar porque además hoy el primer capítulo versa sobre el cuidado corporal y de ello vamos a hablar con la doctora Paloma Cornejo, que es dermatóloga, estética, clínica, directora de la clínica Más que Derma, que además cuenta con 25 años de especialización en láser, en dispositivos basados en energía y que además es directora de varios másteres universitarios y es consultora de empresas del sector. La vamos a saludar enseguida, pero antes vamos a hacer una breve presentación por si es la primera vez que nos escuchas. Yo soy Marta Isern, soy periodista especializada en economía y cosmética y esto es El Fin de la Belleza. Es un podcast en el que hablamos de la belleza desde otro punto de vista y que además cuenta con el respaldo de Sinclair como patrocinador. Sinclair es una compañía del campo de la medicina estética, líder en este sector, fundada en 1971, que está presente en más de 50 países. Hoy Sinclair destaca sobre todo por su compromiso en velar por la seguridad de sus clientes con productos de innovación y duraderos. Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué ilusión estrenar además nueva temporada. Las nuevas temporadas, los inicios siempre van con las doctoras Paloma. Yo no sé cómo nos las ingeniamos, pero es un placer tenerte además por primera vez aquí y para hablar de un tema, cuidado corporal, que es verdad que lo descuidamos muchísimo. Bueno, Paloma, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por invitarme y a Sinclair también. Es un placer, de verdad. Es, como decía, es que al final, cuando hablamos mucho de cuidado de la piel, hablamos siempre del rostro. Es inevitable, cara, cuello, escote es la prioridad, gesticulamos mucho, es lo que más recibe el impacto de los factores externos, sobre todo sol es lo que más. Pero sí que es cierto que al final el cuerpo es una parte muy importante, también nos acompaña durante toda nuestra vida y ojo que también lo lucimos en algunas épocas del año. Entonces, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que cometemos en general, la población en sí al cuidar o no cuidar nuestro cuerpo? Vamos a ver, yo creo que uno de los errores fundamentales es fijarse en el peso. Es decir, hay gente con una construcción determinada, un biotipo determinado, que nunca va a tener un peso, pero puede con ese biotipo que tú tienes, con esa forma más ancha, más estrecha, sacarle el mejor partido. Es decir, hay que sacar, que está muy manida esta frase, la mejor versión de uno mismo. Es decir, hay que intentar cuidar tu cuerpo, cultivar tu cuerpo, para que dentro de tu fisiología, de tu fenotipo, estés lo mejor posible y te aceptes. La báscula es una cosa y otra cosa es tu apariencia, porque hay gente más grande y gente más pequeña. Otra cosa también importante es, efectivamente, fijarse en el peso y descuidar otras cosas que son más inestéticas, a veces inherentes al sexo
desgraciadamente más femenino, como es la celulitis, la flacidez y la grasa localizada. ¿Vale? Entonces, gente que quiere perder peso cuando lo que tiene es una grasa localizada, por ejemplo, pues gente que no se protege del sol el cuerpo y se da cuenta que luego parte de esa flacidez no es porque tu piel le falte colágeno, es que tú la has cargado con el sol. O sea, hay un montón de cosas. Y por supuesto lo de siempre. ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena? Es decir, llega el mes de mayo, horror, me tomo en un bikini y ¿qué hago con este cuerpo? Entonces, hay que aceptarse, pero intentar sacar tu mejor versión. Efectivamente, bueno, y además, Operación Bikini, a ver si también conseguimos ya dejar de mencionarla. El que puso el nombre a esta operación fue un genio, porque la verdad es que es muy visual, sí, muy pegadizo, pero vamos a empezar a hablar ya en otros términos, ¿no? Y también es importante por eso que contemos con profesionales de la salud para que nos digan, ojo, está muy bien cuidarse, pero que no solo tenga una finalidad estética, que tenga una importancia con la base en la salud de trasfondo. Has mencionado la grasa localizada, hablaremos de ella, pero vamos a centrarnos un poquito más en la parte más superficial, ¿no? En la epidermis, en el cuidado de la piel. En el caso del rostro lo tenemos muy interiorizado ya, nos ha costado, pero ya estamos ahí, ya sabemos que tenemos que tener una rutina diaria, sabemos que hay que hacer una limpieza, hidratación, protección solar. ¿Cuál dirías que es la base de una correcta rutina corporal? Vamos a ver, obviamente la higiene diaria, no hay que ducharse, lavarse. A veces lo haces 2 veces al día por el tema del deporte, pero realmente también alteras un poco la función barrera, pues hay que hacerlo con jabones que sean realmente más basados en aceites, que no sean muy detergentes, hidratar la piel. Y además eso se nota mucho con el tiempo. Muchos picores que la gente tiene se deben a sequedad y la piel envejece muy pronto. Entonces, hidratarla, limpiarla, cuidar un poco de las inclemencias del clima y sobre todo, aunque sea dermatóloga y sea muy pesada, protegerla del sol. Porque si la piel, que es nuestro cuero, está más resistente, está más denso, el aspecto, aunque haya más peso, menos peso, lo que tú quieras, es mucho más bonito que una piel arrugada. Si te fijas en la playa, gente mayor, la típica playa de, yo qué sé, de Murcia, Marbella, gente que vive allí, que está todo el año expuesto al sol, va todos los días. ¿Cómo están esas pieles? Claro, más opacas, no tienen luminosidad, tampoco tienen esa tersura, ¿no? Eso es cierto, se nota muchísimo. La gente que trabaja en el campo se nota mucho que al final el sol ha sido ese impacto diario que has tenido sí o sí durante largas horas, durante años. Se nota muchísimo. Yo siempre le llamo la flacidez de la flaca o del flaco. Es decir, es como una piel como muy vacía y muy, muy arrugada. Entonces, a veces es preferible una piel mucho más blanquita. Si nos damos cuenta, las zonas que no nos hemos expuesto se mantienen más jóvenes cuando biológicamente tienen la misma edad. Sí, se nota muchísimo. Y al final es eso, es una piel que te está pidiendo a gritos otro tipo de cuidado. Es una piel que no está contenta, por lo que sea, no lo está. El cuidado corporal, de todas formas, va más allá de la cosmética. Es importante que hablemos también de la alimentación, del ejercicio, no solo por una cuestión de peso, como bien nos indicabas al principio, Paloma. Tenemos que tener todos claro cuál es nuestro fenotipo. También la genética influye muchísimo en los cambios que podamos experimentar, en qué tipo de variaciones podamos sufrir también. El paso de los años también es muy importante, pero bueno, al final nuestros padres, abuelos son un fiel reflejo también de hacia dónde nos encaminamos. Pero ¿cómo influyen nuestros hábitos, es decir, lo que nosotros podemos hacer en el aspecto de nuestra piel? Vamos a ver, está claro que si nosotros hacemos deporte, va a haber una cierta turgencia, o sea, nuestra piel, que es la piel de un globo, el aire va a ser, como te diría, ese volumen de aire va a ser mayor, con lo cual la piel va a estar más tensa, va a estar más hidratada. Si quitamos tóxicos, tabaco, alcohol y comemos bien con una ingesta, con la cantidad de proteínas necesarias, que además esto pasa mucho con los años, la gente come cada vez como peor y menos, la gente mayor, y esa carencia de proteínas hace que la piel se deteriore mucho antes. Es decir, todo lo que sea una alimentación
equilibrada, rica en proteínas. Y luego hay ciertos suplementos que siempre nos vienen bien. Obviamente unos omega-3. Obviamente el tratar suplementos, a lo mejor nos hace falta de algún aminoácido tipo glicina, que es parte del colágeno. O a lo mejor hay que tomar creatina, o a lo mejor tenemos que tomar unas ciertas vitamina D para tener mejor aspecto. Es decir, todo lo que es la suplementación individualizada nos viene bien. Y luego, claro, tú hablabas eso que la genética, pero ¿qué me dices de las hormonas? Es decir, vivimos en un vaivén de hormonas y llegan edades, especialmente en la mujer, que ese cambio es muy drástico, en el que la calidad de la piel, tanto facial como corporal, se altera, aumenta la flacidez porque el colágeno se pierde mucho más rápidamente y cambia la distribución de la grasa. Es decir, de una grasa que es más ginoide, caderas, muslos, se localiza en zonas más androides, más en el abdomen. Entonces todo eso cambia. Los embarazos también cambian la piel. No hemos hablado de las estrías, pero las estrías son roturas cutáneas que se pueden tratar, pero perfectamente. Pero es otra secuela de la vida en la piel corporal. Desde luego. Y, por ejemplo, en el caso de las estrías, ¿cuál sería el abordaje idóneo? ¿Más desde la prevención o hay algo que podamos hacer también a posteriori? Desgraciadamente, las hormonas en el embarazo se encargan a facilitar que la piel se dilate y cuando se dilate al final se acaba rompiendo y está genéticamente determinado que tú tengas más o menos estrías. Obviamente una piel hidratada va a estar un poco más resistente, pero no se ha evidenciado tanto que una antiestría sea tan perfecto, porque hay gente que me consta que los usa y le salen. Obviamente el cuidado del exceso de peso en el embarazo, pero el abordaje es tratar la estría lo más reciente posible. O sea, lo antes, puedes estar con lactancia y te puedes tratar esa estría en la fase roja, que es la fase proliferativa. Es la fase donde hay vascularización, que si yo incordio esa piel, me vas a crear un colágeno y me vas a cerrar esa rotura. Y puede quedar muy bien. Cuando ya la estría cicatriza y hay fibrosis, es mucho más difícil. Qué interesante. ¿Qué relación tenemos con la grasa? Porque ya hemos hablado de ella. Mencionabas la grasa localizada. Es cierto que la grasa en sí, si hablamos pura y exclusivamente del concepto, suele estar muy demonizada, pero sabemos que en una proporción adecuada es necesaria y saludable. Todos necesitamos que haya grasa en nuestro cuerpo. ¿Es igual toda la grasa? Existen dos tipos de grasa. Una sería la grasa visceral, la que rodea nuestras tripas, y es la metabólicamente más importante. Cuando hay un exceso, realmente se asocia a resistencia a la insulina, a mayor riesgo cardiovascular. Y luego está la grasa subcutánea, que es la que también nos da un poco las características sexuales secundarias, es decir, esa distribución, las caderas, los muslos. Y esa grasa realmente es la que también cuando está tabicada de una manera un poco más fibrótica nos da la celulitis en las mujeres, ¿vale? Entonces no es lo mismo. Nosotros podemos actuar a nivel interno con nuestra dieta, el ejercicio, con algunos fármacos en esa grasa visceral, pero a nivel subcutáneo es más complicado, pero sí que es más accesible a técnicas externas como puede ser la criolipólisis, mesoterapia, otro tipo de tratamientos más percutáneos, ¿no? ¿Y qué es lo que entendemos como grasa localizada? La grasa localizada son depósitos grasos externos, están fuera de las vísceras, fuera de los músculos, es decir, el típico Michelin, que podemos tener encima del ombligo, debajo, en los flancos, por ejemplo, rollo del sujetador, es decir, zonas donde hay más adipocitos. Y eso está genéticamente determinado y también es cambiante con el tiempo. Y es una zona que lleva mucho error, porque hay gente que dice, a ver si me quito la barriguita y me pongo a dieta. Pero ¿vosotros pensáis que cuando nos ponemos a dieta se pierde de donde nosotros queremos? No. Precisamente ese es el reducto que tus genes tienen de grasa para, en caso de hambruna, ser el último sitio de donde tirar. Es como nuestra reserva. Con lo cual, las dietas en alguien normopeso con grasa localizada no son realmente una buena idea. De hecho, es que hay también muchos mitos en torno a eliminar la grasa localizada. Ahora hablamos de ello, pero antes nos decías, hay una parte genética, ¿no?, que es la que determina esa grasa localizada y también entendemos que el paso del tiempo. Entonces, esos acúmulos persistentes
el motivo por el cual existen serían esos dos factores. Sí, realmente es genético. Obviamente, si tú tienes más tendencia a acumular en la tripa y ganas 5 kilos estas navidades porque no te has cortado un pelo y no has hecho deporte, lo pondrás en la tripa. Vas a tener la carita más guapa, vas a tener un poquito más de grasa, pero ahí vas a tener el doble, porque al final es donde esos adipocitos, porque tú ahí tienes más, el adipocito es una célula que se encarga de acumular, pues vale, pues como ahí tienes más, se llenan más. O sea, no es que se multipliquen, sino que ellos engordan más y engordas tú. Claro. Existen muchos mitos en torno a eliminar la grasa localizada. Creo que todos somos conscientes porque a día de hoy sabemos que no se puede perder grasa en lugares concretos mediante dietas o ejercicios, a pesar de que muchas veces se nos ha vendido que sí. Todos conocemos pues, publicaciones, también en prensa, incluso prensa no, y no estoy hablando solo de aquellas publicaciones que pueden tener un nicho de público más específico, es que también lo llegamos a ver incluso en prensa generalista y en telediarios, porque, ojo, hicimos el ejercicio, una compañera y yo, de ver el 1 y el 2 de enero de qué se hablaba, y en los telediarios ya se abordaba el tema de las dietas para perder lo que has ganado durante las Navidades. Que esto a mí me pareció muy llamativo. Y claro, muchas veces cuando tenemos esa grasa localizada, ese Michelin que nos molesta o esa zona que decimos es que aquí yo no quiero grasa porque no me veo compensada o porque no me estoy a gusto, claro, buscas dieta, buscas ejercicios. Y aquí también entendemos, y aquí tenemos este espacio patrocinado, es donde entra en juego la medicina estética y el papel del médico, súper importante como profesional que puede asesorar, recomendar y abordar cada caso. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros podríamos eliminar esa grasa localizada mediante medicina estética? ¿Existen tratamientos? Porque, por ejemplo, sabemos que existe la criolipólisis médica de Sinclair. Háblanos un poquito de esto. Sí, nosotros lo que hacemos es, lo primero, cuando un paciente viene porque le molesta una zona, un chico, una chica, un Michelin, una zona algo que creemos que cuando se viste, pues que marca un poco, le condiciona a la hora de ponerse tal o cual prenda o lo que sea, dices, y se está cuidando en general, pero que hay una zona que tú sabes perfectamente que eso no lo va a perder. Trabajamos con criolipólisis. ¿Por qué? Porque es la técnica hoy por hoy no invasiva capaz de destruir mayor cantidad de grasa. Es decir, hay técnicas mucho más, cuando tú pinchas, pues eliminas a lo mejor un poquito, y eso que ahora mismo apenas se puede pinchar nada para destruir la grasa, pero la criolipólisis es capaz de coger un volumen de grasa de Michelin importante que te sea rentable, ¿sabes? Y moldear tu cuerpo. Para eso hace falta unas condiciones. O sea, no tiene que ser un paciente en sobrepeso, paciente que tiene un peso normal, que hemos verificado que ese paciente pues realmente no tiene un problema metabólico, porque somos médicos, eso es lo primero, y lo que se hace es que con una plica se pellizca y tiene que tener pues un acúmulo de unos 20 milímetros sería lo ideal para que se adapte a la forma del manípulo. Es decir, si es demasiado pocos, es para decirle, mira, estás estupenda, pues estupendo, vete a casa porque no te merece la pena hacerte nada. Entonces, la criolipólisis, ¿cómo funciona? Es una técnica que está basada en el frío. Se descubrió que cuando los niños chupaban polos durante un largo rato, se les adelgazaba la grasa de las mejillas. Y eso se publicó. Y se llama paniculitis por frío. ¿Qué significa? Que el adipocito es una célula especialmente sensible al frío. Entonces, a alguien se le ocurrió, oye, pues vamos a enfriar el tejido adiposo de forma aislada para que esos adipocitos se mueran, no que se vacíen. Porque si un adipocito se vacía, suelta lo que lleva dentro, pero y ahí es cuando tenemos, ¿no? Y aparte ahí tenemos un problema de incluso una subida de lípidos o de ácidos grasos transitoria. No. Que se cree un suicidio celular y que ese adipocito se muera de forma irreversible. Entonces, para conseguir esto, hace falta una máquina que absorba ese Michelin, lo aísle un poco, es decir, lo deje un poquito, no exangüe, pero que no haya mucho flujo sanguíneo para que no se recaliente, que lo baje a temperaturas como -8 grados, ¿sabes? Es decir, que lo congele
hay que proteger la piel para que esta piel no se congele y sufra daños por frío y dejarle un tiempo. Entonces, esa relación, la temperatura, el tiempo que lo dejo, hace que cuando quitas el manípulo hay un proceso que dura semanas en el que el adipocito se suicida, ya digo que no se vacía, no hay prácticamente una inflamación y disminuye el grosor de ese panículo. Entonces tú eso lo puedes adaptar a la anatomía del individuo, a los costados, a las cartucheras, al rollito sujetador, a la papada, es decir, se puede utilizar en varias zonas. Y eso es la criolipólisis, que será 1, 2, como muchísimo 3 sesiones en esa zona. Vale. Y claro, la persona, el paciente que se somete a este tratamiento, experimenta algo, porque claro, nos decías, es una técnica no invasiva, claro, para aquellas personas que digan, uy, pero a mí estas cosas siempre me dan apuro, no sé qué tal, ¿cómo es la experiencia del paciente? Pues mira, la experiencia es que después de lo que es la medición, la colocación del paciente que está tumbado en una camilla, pues se ponen los manípulos, tienes una sensación un poco de absorción, porque esa succión es necesaria, por lo que te he dicho, para que no se recaliente demasiado con el flujo sanguíneo, lo dejas como un poquito, ¿sabes?, exangüe, y notas un poco como que te pesa un poco o te tira o algo te está pellizcando y dirías, ojo, pues el frío me va a doler. No notas nada porque el frío anestesia. Claro. Entonces tú estás pues 45 minutos, el tiempo que sea, estás tranquilamente pues con tu ordenador si puedes, escuchando música, tranquilo, hasta que acaba. Entonces no te duele, puedes estar un poco molesta por la quietud. Cuando ya se quita el manípulo, tienes una sensación como cuando se te calientan los dedos después de tenerlos muy fríos. Sí. Damos un masaje, ese masaje viene muy bien porque al final ayuda también a la destrucción del adipocito por los cristales de frío, y ese masaje, que son nada, unos minutos, que duele un poco por ese despertar de la congelación, cuando pasas, el paciente se levanta y hace vida normal. Y no tiene que hacer grandes cosas. A ver, si se cuidaba mal, pues le tienes que decir que se cuide bien. Si ese paciente, yo le digo que se mueva, que haga un poco ese día, que no se quede parado, que nos consulte si hay alguna molestia, que puede ser a lo mejor un dolorimiento local, una sensación como de piel dormida, pero realmente es compatible con tu vida y lo puedes hacer sin interrumpir tu trabajo, tu vida social, etcétera. Qué maravilla. ¿Y qué ventajas tiene principalmente? ¿Hay alguna contraindicación? Hombre, las ventajas ya hemos visto que es cómo puedo llegar a la grasa localizada y realmente perder de verdad, perder y modelar y trabajar varias zonas a la vez. Es decir, puedo trabajar un varón que hace deporte y que tiene unos costados que no elimina por mucha espalda, abdominales que haga que no. O sea, digamos que tenemos un tratamiento para quitar algo que no gusta y que sobra, entre comillas. Y desventajas. Patologías asociadas al frío, que son muy raras, dermatológicas, como la urticaria frigore y la crioglobulinemia, que es una enfermedad rara inmunológica. Y luego, en pacientes que tengan una hernia abdominal, si ponemos los manípulos en la tripa, porque si los pongo en los costados no hay problema, pero si hay una hernia abdominal en el que las vísceras están ahí un poco expuestas, no vamos a poner algo que succione. ¿Vale? Entonces, para eso, esa es la contraindicación, te diría. Te iba a preguntar por el posttratamiento, qué pautas deben seguirse después, pero entiendo que es vida normal, quien no tenía hábitos saludables, que los empiece a introducir, ¿no? Sí. Es principalmente eso. Sí, hombre, lo ideal es asesorarle un poco pues qué tipo de ejercicio hacer, si es que no lo hacía, pero no nos basamos en el éxito de la técnica en que tú aparte, sino que se potencia. Pero aunque tú no lo hicieras, la técnica tiene éxito. Ahora, es de tontos gastarse el dinero y no mejorar tus hábitos, y no hacer ejercicio de fuerza, y no organizar tu alimentación. Entonces, tampoco le decimos, oye, pues ponte a dieta, bruscamente no. Y si vemos alguna alteración metabólica, lo pasamos al endocrino. Eso sí. Y luego una cosa te quiero decir, porque hay veces que el paciente tiene un sobrepeso que dices, esta paciente se tiene que poner realmente a dieta, se le manda a un endocrino, que es el que sabe. Y hay veces que a modo de coaching o de animarla a esas personas que están haciendo ese esfuerzo, yo les digo, mira, no te lo puedo hacer ahora, pero cuando me pierdas estos kilos que médicamente es necesario que pierdas, te voy a empezar a tratar.
Entonces ya se animan. Pues eso, ¿sabes? Hay un objetivo. Eso es, como un premio. Es decir, ya estás bien encarrilada y aquí estoy yo para lo que tu dieta no pueda eliminar. Entonces así, porque, quítamelo. No, es que necesitas pasar por el tratamiento, la dieta de un endocrino. Hablando además de cuestiones de peso, sobrepeso, estamos viendo un boom de determinados fármacos. Bueno, es que es muy difícil, ¿no?, hablar de dieta y ejercicio sin ahora mismo mencionar el elefante en la habitación. Los fármacos GLP-1, que han cobrado un protagonismo especial en estos 2 últimos años. Sabemos que son fármacos que estaban dirigidos a la diabetes. Se ha visto que tienen X efecto e impacto en el peso, pero ahora estamos viendo cómo las farmacéuticas se están, y no es por demonizar farmacéuticas, que yo entiendo que al final esto también es un descubrimiento, hay que empezar a ver el desarrollo, cómo se potencia, qué se hace, pero es verdad que es un mensaje peligroso el hecho de decir, ojo, que si te tomas esto, ya está, cuando en realidad se ha demostrado que esos fármacos pueden ser pan para hoy, pero hambre para mañana. ¿Qué opinión te merecen y cuál es el mejor consejo que podemos trasladar desde un enfoque puramente profesional? Pues esto es como la profilaxis, esta posexposición, es decir, no me pongo condón, pero me tomo esto para no cogerme el SIDA. O sea, me parece tan absurdo. Es decir, hay gente que por 2 kilos que haya ganado ya están pidiendo esa medicación. Perdona, no. ¿Por qué? Porque no está exenta de efectos adversos y porque en el fondo no está ayudando a que la gente tenga un buen hábito de vida. Es decir, tengo un exceso y luego, como existe esto, pues me lo tomo. Yo he visto pacientes con diarreas, he visto pacientes con mareos, que se me han mareado en la consulta, que venían a otra cosa, no es que estoy tomando esto. Estoy tratando gente con alopecias, con efluvios, por caída de pelo. ¿Por qué? Porque déficits nutricionales. Porque no solamente es que aumente la insulina y que la glucosa obviamente baje, y es esa falta de hambre. Y si tú tienes una falta de hambre, no vas a tomar cosas que son esenciales y necesitas. Y creedme, la cantidad de proteínas necesarias en un día hay que comer para llegar a ellas. Sí. ¿Sabes? Hay que llegar. Y todo lo que es los micronutrientes. Es totalmente absurdo. Entonces tiene sus indicaciones que las tiene que llevar el médico especialista en esas indicaciones. Y el médico que no se dedica a esto, no sea un endocrino, y lo ponga por 2 kilos como negocio, me parece fatal. Y ya lo del mercado negro me parece muchísimo peor. Bueno, es que es un peligro. Por eso quería decir, no es demonizar a las farmacéuticas, no es demonizar ni mucho menos el negocio en sí. Entendemos que existe, pero es algo que desde un enfoque puramente profesional tenemos que lanzar la advertencia. No es algo que pueda hacer uno por decisión propia, mucho menos sin haber pasado antes por una consulta y abordarlo con un profesional. Es algo que en el caso de que se siga con ese objetivo, no con el de la diabetes, sino con el objetivo de perder peso, entendemos que en todo momento tiene que existir una figura profesional que diga, en caso de tomarlo, es esta pauta concreta durante este tiempo determinado y vamos a empezar a introducir cambios en una dieta equilibrada, en ejercicio, para poder ver ese progreso. Pero efectivamente, el problema, y aquí lo vamos a ver también, es que cuando tú tienes una conversación al público y esto se publica en redes sociales, las redes sociales son un escaparate y nunca sabes por dónde va a salir la conversación, ni quién va a recibir el mensaje, ni qué tipo de formación tiene la persona que recibe el mensaje o en qué punto está, porque a veces también, fruto de la desesperación, nos dejamos llevar por un mensaje que nos hace sentir bien o que nos da también esa esperanza. Hombre, y que es una solución cómoda. Claro, y además es eso, que sin esfuerzo. Que dices que no tengo que ir al gimnasio tantos días a la semana y que no me tengo que preocupar por hacer este plato y cocinarme esto. Pues efectivamente, ese es el problema, que es la solución fácil, y la solución fácil no es la misma que la solución cuando hay un trabajo detrás. Tendencias. A ver, hay que hablar de tendencias, pero vamos a hablar de tendencias no desde un enfoque superficial, sino desde un punto de vista de qué estás percibiendo tú como profesional que te mueves en el ámbito de la dermatología, del cuidado corporal. ¿Cuáles dirías que son las grandes tendencias actuales en el cuidado corporal? Hombre, la tendencia es que el facial se ha comido todo, entonces el poco presupuesto que queda se lo lleva al corporal. Cuando yo era un adolescente se llevaba mucho lo del peso perfecto, lo del corporal, pero es que ahora todo el skincare
más aún que el pelo, se lleva todos los recursos del individuo y solamente se acuerdan cuando llega el verano. ¿Qué pasa? Que encima los tratamientos son más duros, hay que combinarlos, fotográficamente no tenemos esos antes y después tan brillantes que tenemos con facial, entonces la gente piensa, no se cree muy bien las cosas. Pero también si se dedica a preguntar a centros donde realmente están especializados en corporal, que tienen diferentes tipos de técnicas, que hacen un buen diagnóstico, porque a lo mejor hay que verte a ti y descubrirte y decirte, sí, hay un poco de grasa localizada en esta zona, hay una celulitis edematosa que podrías mejorar con esto y realmente hay una tendencia a la flacidez. O sea, hay que hacer un diagnóstico y ese diagnóstico es tan importante como el diagnóstico facial. Dar una especie de opciones que sean rentables para el individuo. Si le apetece tratarse, yo haría esto, esto y esto, te lo ordeno en función de la rentabilidad y de realmente el esfuerzo que sea para ti y, por supuesto, subir la autoestima. Eso es lo primero que alguien llega a mi clínica, la autoestima hay que subírsela a todo el mundo. Pero la tendencia a esa combinación de técnicas. No están saliendo grandes cosas, alguna máquina que combina tal y cual, pero al final hay que etiquetar y diferenciar los 3 problemas: celulitis, grasa localizada y flacidez. Entonces, creo que lo ideal es el diagnóstico. Y yo lo tengo muy claro, en mi esquema y el esquema de mi equipo es muy claro. Grasa localizada, criolipólisis. Celulitis, es dura, es edematosa, es flácida y según eso, ahí también trabajamos con suplementación, con drenaje, etcétera, radiofrecuencia, mesoterapia, etcétera. Y la flacidez, ¿de qué tipo es? ¿Es una flacidez cutánea? Podría llegar hasta con máquinas, con ultrasonidos. ¿Es una flacidez muscular? Pues venga, ¿sabes? Y trabajar de la mano de un entrenador, de un nutricionista, es decir, un enfoque multidisciplinar. Ahora eso es tiempo y desgraciadamente es dinero. Claro, es tiempo, dinero. Es dinero. Pero claro, al final es cierto que cuando tienes un objetivo claro, haces el esfuerzo por intentar conseguirlo y si no se puede en un momento determinado, intentar hacerlo o empezar con aquello con lo que se pueda, que siempre hay algo que podamos hacer que esté en nuestra mano, aunque no podamos ir quizás a por el gran tratamiento, pero siempre podemos empezar pues con pequeños cambios, pequeñas mejoras en nuestro día a día, ¿no? Que también es un mensaje importante para aquellas personas que a lo mejor vean algo inalcanzable. No es inalcanzable, podemos empezar de cero. Eso es importante. Y por último, ya Paloma, para finalizar, yo quería preguntarte, porque tú ya sabes que este podcast se llama El fin de la belleza. ¿Cuál sería para ti el fin de la belleza? ¿Entendido como finalidad o como un término? Vale. Vamos a ver. Está claro que lo bello nos gusta, o sea que nuestro cerebro está preparado para nos guste más lo simétrico, lo armónico, las proporciones. Pero hay mucho más. Yo creo que la belleza está unida a la salud. Una piel sana es una piel bella. Un cuerpo sano, al final, es un cuerpo bello. Creo que lo más importante es, más que ser más guapos, es, lo que éramos, intentar mantenerlo lo máximo posible. O sea, veo muchas mujeres, más que hombres, que te dicen, yo es que ya no me reconozco. Es decir, creo que el fin es mantenerse lo mejor posible, retardar el envejecimiento, luchar con los estigmas del tiempo, tanto a nivel facial como corporal, y fomentar una vida sana. Y luego recordemos todos, aunque sea como muy tópico, que hay gente que es bella porque irradia una luz interior. Entonces hay gente que dice, pero es que esa mujer, es que qué guapa es, pero es que tiene tanta luz, tiene un brillo, tiene una magia y eso hace muy bonita a la gente. Entonces, obviamente, hay que sonreír y hay que tener buen rollo para estar más guapa. Eso está claro, ¿no? Es verdad, suena cliché, pero es que es muy cierto. Hay gente que tiene una luz propia y es por la actitud con la que afronta las cosas y por cómo se dirige a la gente, por cómo sonríe, por cómo mira. Eso es importante porque yo creo que siempre la sonrisa nos ilumina el rostro, ¿no? Es así, porque cuando estás serio estás totalmente apagado, no transmites y cuando sonríes es todo distinto. Me ha gustado mucho ese enfoque salud-belleza. Es muy importante cuando estás sano, realmente estás en la mejor versión de ti mismo y eso es muy importante, que hablemos de salud y que no hablemos simplemente de belleza con una finalidad puramente estética, sino que entendamos que la base, que es lo importante, es estar bien, estar sanos. Así que nos quedamos con eso.
Paloma, muchísimas gracias, doctora Paloma Cornejo, por habernos acompañado en este primer episodio de la nueva temporada del Fin de la Belleza. Ha sido un auténtico placer. Lo mismo te digo, un placer y muchas gracias a Sinclair y a ti por invitarme. Y nosotros, nada, nos despedimos ya con este primer capítulo de la nueva temporada sobre cuidado corporal. Nos quedamos sobre todo con ese enfoque salud, belleza, ese equilibrio. Es inevitable tener salud para poder lucir y para poder irradiar esa luz propia. Y simplemente recordamos que nos podéis ver y escuchar en Spotify, escuchar también en iVoox, Apple, Amazon, todas las plataformas de podcasting. Estamos allí. Y en YouTube también nos podéis ver y escuchar en nuestro canal El Fin de la Belleza. Así que nos buscáis y nos encontráis a la primera. Muchísimas gracias por habernos acompañado.